Son las 14:42 del 6 de mayo de 2010. Estás mirando la pantalla y algo está muy mal. No lo puedes explicar todavía. Es una sensación antes que un dato. Los números bajan demasiado rápido. No con la cadencia normal de una jornada volátil, esa oscilación orgánica que conoces de memoria después de años en esto. Esto es diferente. Esto parece una caída libre. El índice Dow Jones acaba de perder 200 puntos en los últimos 4 minutos. 4 minutos. Retrocedamos 90 minutos. Son las 13. La jornada ya era complicada antes de que empezara lo peor. Europa está en crisis. Grecia acaba de anunciar medidas de austeridad que han generado protestas violentas en Atenas. Las imágenes circulan en todos los canales financieros, manifestantes, humo, caos en las calles frente al Parlamento griego. Los mercados europeos cerraron con caídas significativas. El nerviosismo lleva horas acumulándose como presión dentro de una caldera. Tú lo sientes en el ambiente de la sala de operaciones. La tensión tiene un sonido propio en estos lugares. Normalmente hay un zumbido constante de conversaciones cruzadas, terminales activas, órdenes ejecutadas. Hoy ese zumbido es más agudo. Las conversaciones son más cortas. Las pausas, más largas. Cuando los operadores se miran entre sí ya no es para compartir información. Es para confirmar que el otro también está viendo lo mismo. Que no están imaginando nada. A las 14:32 ocurre algo que ninguno de los presentes en esa sala comprende en tiempo real. Una firma de inversión de Kansas City, una empresa relativamente pequeña llamada Wedeley Real, decide ejecutar una orden de venta. No es una orden pequeña. Es una orden de venta de 75,000 contratos de futuro sobre el índice S&P 500, equivalente a unos $4,000 millones en valor nominal. Órdenes grandes como esa no son inusuales en los mercados. Lo que es inusual es cómo deciden ejecutarla. Usan un algoritmo automatizado. El algoritmo tiene una sola instrucción: vender esos 75,000 contratos lo más rápido posible, sin importar el precio. No está programado para pausar si el mercado cae. No está diseñado para detectar condiciones anómalas. No tiene ningún mecanismo de freno. Su única métrica de éxito es la velocidad de ejecución. En 20 minutos, ese algoritmo venderá contratos a una velocidad que el mercado no puede absorber. Lo que ocurre después no lo diseñó nadie. Nadie lo planeó. Nadie lo aprobó. Nadie pudo detenerlo. De vuelta a las 14:42. La pantalla que tienes delante ya no parece real. El Dow Jones ha perdido 300 puntos desde que abriste esta pestaña hace 6 minutos. Eso no ocurre. Eso no puede ocurrir en condiciones normales de mercado. Hay mecanismos diseñados para evitar exactamente esto. Hay operadores humanos que deberían estar interviniendo. Hay reglas. Pero los algoritmos no leen las reglas de la misma manera que los humanos. Lo que está ocurriendo en este momento en los servidores distribuidos por todo el sistema financiero norteamericano es una reacción en cadena que nadie diseñó pero que era, en retrospectiva, casi inevitable. Cuando el algoritmo de Wedeley Real empieza a vender masivamente, otros algoritmos detectan la presión vendedora y responden. No porque hayan tomado una decisión, sino porque fueron programados para seguir la tendencia del mercado. Si el mercado baja, venden. Si el mercado baja más rápido, venden más rápido. Y cuando venden más rápido, el mercado baja todavía más. Lo que estás viendo en tu pantalla no es el pánico de los operadores humanos. Los operadores humanos están, en su mayoría, paralizados, intentando entender qué está pasando. Lo que estás viendo es el pánico de las máquinas. Una conversación entre algoritmos que se retroalimentan mutuamente en un idioma que ninguno de los ingenieros que los diseñaron anticipó completamente. 14:45. Procter & Gamble, una de las empresas más estables del mercado norteamericano, lleva décadas en el índice.
Una empresa que vende jabón, pañales y champú. Una empresa cuyas acciones normalmente se comportan con la predictibilidad tranquilizadora de algo que todos necesitan independientemente de lo que pase en el mundo. Sus acciones acaban de caer un 37% en 90 segundos. No hay ninguna noticia sobre Procter & Gamble. No ha ocurrido ningún escándalo. No hay ninguna razón. Los algoritmos vendieron porque el mercado caía. El mercado caía porque los algoritmos vendían. La causa y el efecto se habían invertido completamente. Ya no existía información real guiando las decisiones. Solo el movimiento mismo del mercado, amplificado hasta el absurdo por miles de sistemas automatizados ejecutando sus instrucciones con una precisión perfecta y una comprensión cero. Accenture, una empresa global con miles de empleados y décadas de historia, llega a cotizar en ese momento a 1 centavo por acción. 1 centavo. Si en ese instante alguien hubiera comprado suficientes acciones de Accenture, habría adquirido una fracción significativa de una empresa multimillonaria por menos de lo que cuesta un café. ¿Habrías comprado? 14:47. El Dow Jones ha perdido casi 1000 puntos desde el inicio de la jornada. En términos absolutos, es la mayor caída intradía en la historia del índice hasta ese momento. El valor de mercado evaporado supera el $1 billón. $1 billón. Para dar escala a ese número, es aproximadamente el Producto Interno Bruto anual de México en esa época. Desaparecido, al menos en papel, en el lapso de minutos. En las salas de operaciones de todo el país, los operadores humanos hacen algo que los algoritmos no pueden hacer, dudar. Algunos retiran sus órdenes del mercado. No para vender ni para comprar. Simplemente para salirse. Para no participar en algo que claramente ha dejado de funcionar según ninguna lógica conocida. Y cuando los operadores humanos se retiran, la liquidez del mercado colapsa todavía más. Sin compradores suficientes para absorber las ventas automatizadas, los precios caen hacia niveles que nadie habría considerado posibles esa mañana. El mercado, que se supone es el mecanismo más sofisticado para asignar valor que ha inventado la civilización humana, está en este momento roto. Completamente roto. Y nadie sabe cómo arreglarlo porque nadie entiende todavía exactamente qué lo rompió. Hay algo que no aparece en los titulares de esa tarde pero que es, quizás, el detalle más perturbador de todo lo que ocurre. En algún momento entre las 14:45 y las 14:50, algunos algoritmos de alta frecuencia detectan que algo anómalo está ocurriendo. No porque estén programados para detectar anomalías sistémicas, sino porque sus propias señales internas empiezan a comportarse de manera inconsistente. Estos sistemas, diseñados para ejecutar miles de transacciones por segundo aprovechando diferencias de precio minúsculas entre plataformas, se encuentran de repente en un mercado donde esas diferencias no tienen ningún sentido. Los precios entre plataformas divergen de maneras que sus modelos no habían contemplado. Y hacen algo que nadie había anticipado, se desconectan solos. Los algoritmos de alta frecuencia, que en condiciones normales son los que proveen la mayor parte de la liquidez del mercado, es decir, los compradores que hacen posible que los vendedores encuentren contraparte, deciden que el mercado está demasiado roto para operar en él de manera rentable y simplemente se van. En segundos, la liquidez del mercado cae a una fracción de su nivel normal. Y los algoritmos vendedores siguen vendiendo. Solo que ahora no hay casi nadie del otro lado. 14:57. 15 minutos después de que empezara lo peor, algo ocurre que tampoco nadie diseñó explícitamente. Las bolsas de valores activan pausas de negociación en algunos contratos individuales. No en todo el mercado. No de manera coordinada. Sino de forma fragmentada, imperfecta, instrumento por instrumento, con criterios que varían entre plataformas. Es suficiente para interrumpir el ciclo. La retroalimentación entre algoritmos, que se había convertido en una espiral descendente, pierde impulso cuando algunas piezas del sistema dejan de enviar señales.
como interrumpir el circuito de un amplificador que estaba retroalimentándose y generando un ruido ensordecedor. El mercado no se recupera de manera ordenada. Se recupera de manera caótica, igual que había caído. Los mismos algoritmos que habían vendido masivamente empiezan a comprar, porque sus señales ahora indican que el mercado está subvaluado. Las acciones de Procter & Gamble, que habían caído un 37%, recuperan casi todo en los minutos siguientes. Accenture, que había llegado a 1 centavo, vuelve a cotizar cerca de sus niveles de la mañana. A las 15:07, 25 minutos después del inicio de la caída, el mercado ha recuperado la mayor parte de las pérdidas. $1 billón evaporado y recuperado en menos de media hora. Esa noche, los analistas intentan explicar lo que ocurrió. Las primeras hipótesis son incorrectas. Algunos sugieren que un operador humano cometió un error tipográfico, que en lugar de vender millones vendió miles de millones de contratos. La historia del error gordo, como se la llama coloquialmente, circula durante horas antes de ser descartada. La investigación real tarda meses. La Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas publican en septiembre de ese año un informe conjunto de 104 páginas que reconstruye, minuto a minuto y en algunos casos segundo a segundo, la cascada de eventos. La conclusión central es incómoda para todo el sector. No hubo un villano. No hubo un error humano identificable. No hubo una conspiración. Hubo un sistema diseñado en piezas separadas, por actores independientes, cada uno de los cuales tomó decisiones razonables dentro de su propio contexto, que en conjunto crearon una dinámica que nadie había previsto y que casi ninguno de los involucrados podía detener una vez que comenzó. Lo que el colapso relámpago revela, y esto es lo que todavía resuena más de una década después, no es que los mercados financieros sean frágiles. Los mercados siempre han sido frágiles. Lo que revela es que la velocidad a la que operan los mercados modernos ha superado la velocidad a la que los humanos pueden comprender, supervisar y corregir lo que ocurre en ellos. En 1987, durante el lunes negro, el mercado tardó un día entero en colapsar. Los operadores humanos podían ver lo que ocurría, tomar decisiones, intentar intervenir. La escala de tiempo era humana. En 2010, el mercado colapsó y se recuperó en 25 minutos. Ningún comité de supervisión puede reunirse en 25 minutos. Ningún regulador puede analizar datos en 25 minutos. Ningún ser humano puede comprender un sistema de esta complejidad en 25 minutos. Los algoritmos operan en milisegundos. Los reguladores operan en meses. Esa diferencia de escala temporal es el espacio donde viven los riesgos sistémicos que el mundo financiero todavía no ha resuelto. Después del colapso relámpago, los reguladores implementaron mecanismos de pausa de mercado más coordinados y robustos. Se establecieron los llamados disyuntores de circuito a nivel de valores individuales, no solo a nivel de índices completos. Se crearon nuevas reglas sobre cómo deben operar los algoritmos en condiciones de mercado extremas. Pero los algoritmos siguieron volviéndose más rápidos. Y más complejos. Y más interdependientes. En 2010 había aproximadamente 2.000 empresas de negociación de alta frecuencia operando en los mercados norteamericanos. Para 2015, ese número había crecido. Para 2020, los algoritmos representaban más del 70% de todas las transacciones en los mercados de acciones de los Estados Unidos. No se eliminó el riesgo. Se redistribuyó. Vuelves a la pantalla de las 14:42. Ahora que conoces lo que ocurrió, lo ves de otra manera. Esos números que caen no son abstracciones. Son fondos de jubilación. Son ahorros de décadas. Son el patrimonio acumulado de personas que no tienen la menor idea de que en este momento sus cuentas están perdiendo valor a una velocidad que ningún mercado en la historia había experimentado antes. Y la mayoría de ellos no se enterará hasta la noche, cuando lean las noticias. Algunos no se enterarán hasta meses después, cuando revisen sus estados de cuenta.
Algunos nunca entenderán exactamente qué ocurrió. Eso también es parte del sistema, la distancia entre los mecanismos y las consecuencias. Entre las decisiones y quienes las padecen. Entre la velocidad de las máquinas y la lentitud de la comprensión humana. El 6 de mayo de 2010 no fue el último colapso relámpago. Hubo otros después. Más pequeños, en su mayoría. Algunos sobre materias primas. Algunos sobre monedas. Algunos que los reguladores detectaron a tiempo. Algunos que pasaron sin que nadie los explicara satisfactoriamente. El sistema sigue funcionando. Sigue siendo el mecanismo más poderoso que existe para asignar capital a escala global. Sigue financiando empresas, creando empleos, conectando ahorradores con inversores en formas que antes eran imposibles. Y sigue siendo un sistema que, bajo las condiciones exactas correctas, puede perder $1 billón en 25 minutos sin que nadie lo haya planeado, sin que nadie pueda detenerlo y sin que nadie asuma una responsabilidad clara por lo que ocurrió. Ese es el mundo que construimos. Rápido, eficiente, extraordinariamente poderoso. Y ocasionalmente, durante 25 minutos de un jueves de mayo, completamente fuera de control.